Sábado de la 30ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer, y ellos lo estaban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les decía una parábola. Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal. No sea que haya convidado a otro de más categoría que tú, y venga el que os convidó a ti y al otro y te diga, cédele el puesto a este. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Hoy la liturgia nos presenta la primera lectura, la carta a los Romanos. Desde hace varios días estamos con Romanos. Pero esta vez el capítulo 11, donde sigue hablando de Israel y se pregunta San Pablo si el rechazo de Israel, de la mayoría de Israel, no todo Israel, eso significaría el rechazo total de Dios al pueblo que había elegido para darle todo, desde los patriarcas a los profetas, la ley y por fin el mismo Hijo en la carne. La respuesta de Pablo es un rotundo no. Dios no desechó a su pueblo y la prueba está en que él, como los apóstoles, los primeros seguidores de Jesús, son israelitas. De la caída de Israel, o el crimen de Israel, tuvo el mundo pagano al Salvador. La disminución de Israel, o sea, el resto de Israel, fue la base y el inicio de la Iglesia por la que se extendería la salvación a todo el mundo pagano, al no Israel, a los gentiles. Pero dice, si su caída fue riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? O sea, cuando todo Israel reconozca a Jesús como el Salvador, como el Mesías, cuando Él se convierta. Esto es muy interesante. Y diría que actual. ¿Por qué? Porque estamos transitando el comienzo del final de los tiempos. Me atrevo a decirlo. Y vemos ahora, cuánto durará no lo sé, pero vemos ante nuestros ojos cómo se van desplegando algunas profecías para este final. Entre los extra bíblicas, la de San Malaquías, por ejemplo. También hubo una mención concreta al final de los tiempos en Garabandal. Pero si vamos a la Sagrada Escritura, tenemos aquí ante nosotros la gran apostasía y la incipiente conversión de judíos. Siempre los hubo a lo largo de la historia, pero ahora son muchos más. Es como el alba de un nuevo día. También ya vemos el comienzo de la gran purificación y una nueva y mayor persecución de cristianos. ¿O acaso el verdadero creyente no está cada vez más acorralado? Faltan la desolación abominable y el retiro del sacrificio perpetuo. A las puertas con la manifestación del anticristo. Que todo esto es parte del misterio de la iniquidad y que formó parte de la serie antes que el Señor venga, que había hecho y que se puede encontrar en el canal de YouTube, Amar a Cristo, amar a la Iglesia. Los invito porque es interesante, creo que es un tema muy interesante, y yo me basé en escritos del cardenal Manning. Bueno, pues la iluminación de Israel se ha de dar. Por eso advierte San Pablo a los que vienen del mundo pagano a no engreírse, porque si eso le pasó a Israel, ¿cuánto más nos puede suceder a nosotros? Bossuet, a propósito del pasaje que está en este capítulo 11 de hoy, opinaba que el Redentor, a quien Sión no reconoció y a quien rechazaron los hijos de Jacob, va a volver hacia ellos para lavar sus pecados y los restaurará para que entiendan las profecías que ya habían olvidado durante largo tiempo. Y Bossuet creía que la conversión de Israel ocurriría antes de la muerte del hombre de iniquidad, o sea, de la derrota del anticristo. Que está eso tanto en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, como en el capítulo 19 del Apocalipsis. Bueno,
Concluye este pasaje la carta diciendo: según el Evangelio, los israelitas son enemigos y ello ha revertido en beneficio vuestro. Pero según la elección, son objeto de amor en atención a los padres, pues los dones y la llamada de Dios son irrevocables. Los dones y la llamada de Dios son irrevocables. Bueno, los dones y llamada de Dios, esto de que son irrevocables, a mí me tocó mucho porque viene a mi mente la llamada al sacerdocio, que al comienzo parece, en mi caso, por no ser tenue, pero luego se ve que es insistente y cada vez más fuerte, y que es de siempre, desde siempre y para siempre. Y lo segundo que me trae a la memoria, quizás por este siempre y para siempre, es la despedida del Papa Benedicto en aquella última audiencia general, el 27 de febrero del 2013. Como me vino a la memoria, fui a buscarlo, busqué qué dijo a propósito y dijo estas palabras, que son para pesarlas, porque todo lo que Benedicto ha dicho y dice y sigue diciendo es de peso. Dijo, tal cual, es textual, el siempre es también un para siempre. Se refiere a su partida, ¿no? Ya no existe una vuelta a lo privado. Mi decisión de renunciar al ejercicio activo del ministerio, mi decisión de renunciar al ejercicio activo del ministerio no revoca esto. No vuelvo a la vida privada, una vida de viajes, encuentros, recepciones, conferencias, etc. No abandono la cruz, sino que permanezco de manera nueva junto al Señor crucificado. Ya no tengo la potestad del oficio para el gobierno de la iglesia, pero en servicio de la oración permanezco, por así decirlo, en el recinto de San Pedro. San Benito, cuyo nombre llevo como papa, me será de gran ejemplo en esto. Él nos mostró el camino hacia una vida que, activa o pasiva, pertenece totalmente a la obra de Dios. Menciona San Benito. Hay que recordar que San Benito en el momento se retira, es decir, cuando los monjes intentan envenenarlo, él se va. Y se va y bueno, y sigue después su camino, por supuesto. Bueno, vamos al Evangelio. En este Evangelio pareciera que Jesús estuviese dando clase de urbanidad y al mismo tiempo consejo para evitar el bochorno de ser desclasificado. Por cierto que el Señor va mucho más lejos. Por empezar, vemos que los fariseos lo venían observando porque Jesús rompía cualquier esquema y se les escapaba. Pero no porque fuese huidizo, sino porque estaba infinitamente por encima de todas las convenciones humanas y los pensamientos humanos. Pensaba como hombre, que era así, pero pensaba como Dios. No son mis pensamientos vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice Dios por boca de Isaías. Y el Hijo es como el Padre. Lo estudian porque es todo muy extraño en él. Muy. Es Galileo, no judío de Judea. Hasta hace poco ha ejercido el oficio de su padre, el de carpintero. Pero lo más curioso de todo es que no se sabe que haya asistido a ninguna escuela rabínica, que haya sido discípulo de ningún rabino, ni famoso ni desconocido. Y sabe y habla con autoridad, y hay signos que obra. Pero es todo tan extraño y contradictorio. ¿Por qué obra si estos signos? Pero en el sábado. Además, en sus discursos habla del Padre, refiriéndose a Adonai, a Elohim. Desconcertado y mucho. Hace por lo menos un siglo que se espera al Mesías, y varios aparecieron, pero no eran el Mesías. Pero esto además es Galileo. Se conoce su origen. Hay que estudiarlo de cerca, ver sus movimientos, qué hace. Y por eso los fariseos lo invitan. Algunos pocos al final se convencerán que sí, que es el Mesías. Digo, algunos pocos fariseos, y serán discípulos ocultos suyos, como Nicodemo. Pues ahora lo han invitado en la casa de un fariseo muy importante. Todos lo espían. ¿Nos imaginamos la escena? Ellos lo espían y él los escruta. Él conoce el corazón de cada uno y observa, pero no es la simple observación del que ve cómo buscan los primeros puestos en la comida, sino qué avidez los lleva a eso.
cómo cada uno busca ser el primero a costa de los otros. El que busca el primer puesto, necesariamente al desearlo y actuar en ese sentido, desplaza a otros. Cualquier otro que quiera el mismo puesto es un adversario, el oponente al que hay que quitar de en medio. La actitud de buscar el primer puesto no está delimitada a una ocasión como esta, la del banquete, sino que es la acción impulsada de un modo de ser, de algo incorporado en la persona. El otro es alguien ajeno, de signo neutro mientras no se interponga en el camino, porque si no se vuelve el oponente a abatir, a liquidar. El Señor entonces les da la lección que ninguno esperaba. Partiendo de la actitud de los convidados, les enseña que habrá finalmente alguien que dirá qué lugar le corresponde a cada uno. Y para ello utiliza la figura que empleará otras veces, la del banquete, con clara referencia al banquete celestial. El humilde rehúsa casi instintivamente el primer puesto, le incomoda. Por cierto, que en el consejo del Señor hay una enseñanza también práctica, ¿sí? La de evitar una situación bochornosa. Y en eso nos recuerda los consejos de un libro sapiencial, el de Proverbios. No te jactes delante del rey, ni te pongas en el lugar donde están los grandes, pues mejor es que te digan, sube acá, que verte humillado ante el príncipe a quien vieron tus ojos. Proverbios es una suerte de tratado de felicidad, consejo para estar bien. Es una sabiduría de orden práctico que llega incluso a detalles como estos, a no ser imprudentes ni inoportunos, así como distintas sentencias de carácter moral. Sin embargo, no es una especie de libro de autoayuda, que lamentablemente lo escriben quienes supondría que son religiosos, o de cómo triunfar en los negocios o en la vida, sino de lo que trata es de sabiduría divina, inspirada por Dios. El libro de Proverbios es atribuido al rey Salomón, de quien, según el tercer libro de los Reyes, fueron 3000 las sentencias y 1005 las canciones que escribió. Al libro de Proverbios pertenece ese magnífico elogio de la mujer fuerte, que está al final del libro. En otra ocasión, el Señor, en una ocasión totalmente diferente, pues más que enseñanza era una denuncia, dirá el Señor lo mismo cuando en el templo de su último discurso contra fariseos y escribas, cuando se dirige a la gente, a sus discípulos, y les dijo, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplid todo lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. No seáis como ellos. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Porque Dios, como canta la Santísima Virgen en su canto del Espíritu, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. San Pedro, justamente en su primera carta, aconsejando a los jóvenes y también a los presbíteros, dice, revestíos todos de humildad en el trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, mas da su gracia a los humildes. Lamentablemente, muchos que dicen servir a Dios se sirven a sí mismos, o a la Virgen, es lo mismo. Están dispuestos a tomar puestos de comando o de lucimiento, pero nunca de verdadero servicio, oculto y humilde. Eso no. Esos tienen ante la gente lo que quieren. Tendrán ante Dios la paga a su soberbia y egoísmo. Hace poco hablamos de santas que permanecieron ocultas, incluso para quienes con ellas convivían o eligieron el ocultamiento. Faustina, Catalina, Bernadette, cuando todos la hacían famosa, se fue a ocultar. Queridos hermanos, que podamos tomar esos ejemplos. Alabado sea Jesucristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.